Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro culto de adoración al Señor. Gracias a Él por su bondad, gracias por su misericordia, porque nos tiene aquí, nos tiene bien de salud, nos tiene bien espiritualmente también. Estamos unidos en el Espíritu, somos miembros de una iglesia y gracias al Señor porque Él nos ha salvado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios, decirle, Padre, por los méritos de Jesucristo. Y gracias porque también ustedes están presentes y podemos compartir juntos este tiempo para adorar a nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Padre Celestial y pedir su guía para este culto. Así que por favor, hermanos, ya todos listos ahí en su lugar, en su sala, en donde ustedes estén con sus Biblias y con el Espíritu listo para adorar a nuestro Señor también. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque eres tan bueno siempre. Vemos a nuestro alrededor circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, pero confiamos en ti porque tú continúas siendo soberano, tú continúas en control de cada situación. Señor, no tenemos a dónde ir sino solamente a ti, para la salvación, para la paz, para el gozo, para el propósito de nuestras vidas, para la comunión unos con otros. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todo lo que haces, Señor, aunque no lo merecemos. Señor, gracias porque podemos ir creciendo en ti y lo hacemos por medio de tu palabra, por medio de la adoración a ti, de la comunión unos con otros. Así que pedimos que tu Espíritu dirija este tiempo que vamos a tener, que sea todo para gloria y honra del nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nuevamente nos encontramos por este medio para poderle cantar. Y este es un tiempo muy especial porque vamos a adorar, a alabar, a cantar a nuestro Señor por quien Él es, porque es el único digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Vamos a hacerlo juntos con este himno que dice a Cristo coronar. Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, lo exprimió.
este es un mes especial. Este mes, como todos sabemos, siendo nuestro mes de aniversario, es también el mes en el que tenemos el énfasis en misiones. Entonces, durante este mes de agosto vamos a tener algunas actividades especiales, como ya hemos venido anunciando, que ya empezamos, dicho sea de paso, y por ello hemos también preparado para este mes y vamos a cantar un himno lema. Este himno se titula Un reto nos aguarda, este reto de compartir el Evangelio a toda criatura, y vamos a cantarlo en esta ocasión, y para aquellos que no lo conocen lo van a aprender, aquellos que no lo recuerdan va a ser una buena oportunidad para recordarlo. Vamos a cantar juntos este himno, Un reto nos aguarda. Sin terminar, tarea no pequeña nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamamos. Tendrán el temor y con pujante fuerza difunden el error. En alguien que descubra su gran necesidad, innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Portamos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma comisión que inflama nuestro anhelo, que rinde el corazón. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Oh Padre que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión, tu salvación llevemos al mundo con fervor.
Buenos días, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Para esto nos dirigimos a el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 17. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gracias, Enrique, por la lectura de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ir al texto bíblico en Romanos, que es donde estamos, y vamos a preparar nuestros corazones, nuestra atención, nuestros oídos para el mensaje de su palabra. Oremos primero. Gracias, Padre, te damos por este tiempo precioso para adorarte. Señor, que lo hagamos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, continuamos adorándote y ahora por medio del estudio de la Biblia. Queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestro corazón también para abrazar, para amar estas verdades, para vivir en esperanza, en medio de un mundo que se cae a pedazos. Señor, guíanos, ayúdanos. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tenemos gozo, tenemos entendimiento de tu palabra y podemos tener obediencia a ella también. Gracias, Padre, nuevamente en el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Y la pregunta con la cual quiero iniciar este mensaje es la siguiente. ¿Qué expectativa tienes en cuanto a tu futuro? ¿Qué expectativa tienes en cuanto a tu futuro? Muchos a nuestro alrededor están preocupados por su futuro. Esta semana leía en una columna de opinión acerca de los pronósticos pesimistas de algunos empresarios en cuanto a la recuperación económica del Perú. En otro frente,
Esta semana también hubo gran expectativa ante el anuncio del presidente de Rusia de tener ya lista una vacuna en contra del coronavirus. Sin embargo, los ánimos en estas áreas de la medicina y de la economía han estado sumamente fluctuantes en estos meses. A veces optimistas, a veces pesimistas. Yo creo que ya deberíamos haber aprendido a no poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el hombre. Así que permíteme reformular la pregunta. Bajo la perspectiva de la eternidad, a la luz de lo verdaderamente importante, ante las solemnes realidades del cielo y del infierno, de la salvación y de la condenación eternas, ¿qué expectativas tienes en cuanto a tu futuro? ¿Cuál es tu esperanza? Lo que tú creas acerca de tu futuro eterno afectará la forma en que vives ahora, en el presente. Habitamos en un mundo caído, sufriente, corrupto, que nos tienta, que nos presiona, que nos desanima cuando lo vemos. ¿Cómo es posible tener esperanza en medio de todo lo que está ocurriendo? ¿De qué forma podemos correr la carrera de la fe con gozo, con perseverancia, con confianza? La respuesta está en el texto de Romanos 8, que hemos empezado a estudiar ya hace algunas semanas y que es el gran capítulo de la seguridad del cristiano. El tema central de la sección en la cual estamos, es decir, Romanos 8, del 18 al 30, el tema central es la glorificación de los hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que confían en Cristo, porque les está reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Les espera, nos espera la gloria eterna en Cristo Jesús. Por esa gloria futura y segura es que el Hijo de Dios considera todo sufrimiento presente como leve y temporal. El último domingo vimos que la misma creación, el universo entero, anhela con gran expectativa la salvación final de los hijos de Dios, porque en ese momento la creación misma será libertada del dominio de la corrupción. Pablo está usando una figura memorable. Personifica al universo entero, la creación subhumana, reino animal, vegetal, mineral, planetas, galaxias enteras. Todo el universo está en puntillas de pies, estirando el cuello, deseando de todo corazón que llegue ya la glorificación de los hijos de Dios. Y si tú prestaste atención al mensaje de la semana pasada, ahora entiendes esto. La razón por la que el mundo sufre, por la que hay terremotos, tormentas, ciclones, aluviones, catástrofes, la razón por la que hay sufrimiento y corrupción y muerte y degeneración es porque Dios, mediante un decreto supremo, ha sujetado a todo el universo a vanidad, a futilidad, debido al pecado de Adán. Lo vemos claramente a nuestro alrededor. Sin embargo, lo maravilloso es que Dios también sujetó al universo en esperanza. La creación gime, anhela, aguarda la glorificación de los creyentes, porque en ese momento será transformada, será renovada para disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero no solamente la creación, sino también
nosotros mismos, en el presente, estamos en una condición de espera. Estamos aguardando el clímax del plan de Dios y de los propósitos de Dios. Llegará el día en que el pecado será eliminado, el sufrimiento y la muerte desaparecerán para siempre. Nuestros cuerpos serán transformados y seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que Pablo llama la manifestación de los hijos de Dios. La revelación. Se correrá la cortina y todos verán la gloria, el esplendor de los hijos de Dios, brillando como el sol, reflejando la imagen perfecta del Señor Jesucristo. En ese momento de gloria para los cristianos, toda la creación será renovada también. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? La creación espera ser gobernada, sojuzgada, cuidada, no por seres humanos corruptos, esclavos de Satanás, sino por hijos de Dios, que reflejan la gloria de Dios. Ese día los árboles aplaudirán, los montes levantarán canción, los animales y las bestias del campo se llenarán de júbilo, porque todo será restaurado al propósito original de Dios. Todo será hecho para su gloria, conforme Él lo dispuso desde el principio. Y mucho más. Es un paraíso recobrado, un paraíso renovado y mucho más. Lo que estoy diciendo, que expuse en mi mensaje anterior, es que el destino de la creación, del cosmos, está íntimamente ligado con el destino de los hijos de Dios. La creación quiere participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es un futuro magnífico, extraordinario, que está garantizado para los hijos de Dios. Tenemos ya las arras del Espíritu morando en nosotros. Disfrutamos ya del gozo, de la paz con Dios, de la vida eterna, de la libertad, del dominio del pecado. Ya disfrutamos de la liberación, de la condenación. El capítulo 8 comienza así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya disfrutamos de la libertad, de la muerte eterna. Sin embargo, todavía estamos en este mundo, todavía estamos en este cuerpo. Todavía sufrimos, pecamos, nos enfermamos, morimos. ¿Puedes ver que hay una tensión aquí? El énfasis del texto que vamos a leer ahora es el mismo del de la semana pasada. Junto a la creación entera, el creyente tiene la esperanza firme que el plan de Dios se cumplirá en gloria. Por lo tanto, en la aflicción, en la prueba ahora, en la tentación ahora, en el sufrimiento ahora, perseveremos en esperanza, corramos con confianza en este mundo sufriente, sabiendo que nos espera la gloria eterna. Vamos a leer, hermanos, capítulo 8 de Romanos, y nuevamente desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Y hoy día nos concentraremos en la segunda parte, los versículos del 23 al 25. Pero leamos todo. Desde el versículo 18 dice así: pues tengo por cierto, considero, es mi convicción, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y este es Dios,
como dijimos la semana pasada, Dios sujetó a la creación en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, otra vez, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo vivir en esperanza en un mundo sufriente? ¿Cómo correr la carrera con confianza, con gozo, con esperanza en un mundo doliente, en un mundo que va pervirtiéndose, degenerándose, corrompiéndose cada vez más y más? Hay 2 puntos en este texto que quiero compartir contigo. En primer lugar, y recuerda siempre esta pregunta: ¿cómo vivir con esperanza en un mundo sufriente? Número 1, con anhelo y expectativa de la gloria eterna que el Espíritu Santo produce en nosotros. Voy a repetirlo. Con anhelo y expectativa de la gloria eterna que el Espíritu produce en nosotros. Mira el versículo 23. No solamente la creación gime, sino que también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Nos indica la actitud interna de nuestro corazón. ¿Cómo podríamos calificar esta actitud? Pablo la describe con una sola palabra, con la palabra gemir. Gemir. Y presta mucha atención porque algunos podrían malinterpretar lo que Pablo quiere decir aquí. Gemir no nos indica una actitud de queja, ni de ansiedad, ni de desamparo, ni de desolación. En lugar de eso, el contexto nos indica una actitud de expectativa, de anhelo, de anticipación, de deseo. Es cierto, hay cierta angustia, hay cierta frustración también por el sufrimiento que vemos, por la decadencia moral a nuestro alrededor. Así como también cuando nos vemos a nosotros mismos, las pasiones pecaminosas, las tentaciones a las que todavía estamos sujetos, y además este cuerpo que se va gastando, que va envejeciendo, y la muerte física cada vez más cerca. Hay cierta angustia por eso. Pero esta es una palabra, gemir, que se usa en el Antiguo Testamento principalmente para referirse al clamor del oprimido que está clamando por su liberación. Por ejemplo, en Éxodo 2:24 se usa la misma palabra. Éxodo 2:24 dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, de los israelitas que estaban siendo oprimidos bajo la esclavitud en Egipto. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y pronto llegó la salvación, la liberación. También observa en el Salmo capítulo 6, el versículo 6. El Salmo 6, versículo 6, dice así: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Está hablando aquí de la angustia,
de la frustración de David, que está pidiendo misericordia en un tiempo de prueba, y a este clamor le llama gemir. Y Pablo usa esa misma palabra también en un contexto muy similar en 2 de Corintios. Miren 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 2. Y digo que es un contexto similar a Romanos 8, porque también en 2 de Corintios 5, Pablo está hablando de nuestra gloria futura. Mira 2 de Corintios 5. ¿Por qué no leemos desde el versículo 1 mejor? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y a esto se refiere con un cuerpo glorificado. Esto se está desgastando, se está acabando, va a morir, va a regresar al polvo, pero tenemos de Dios un cuerpo eterno, glorioso, incorruptible. Mira el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando, y ahí está la actitud de deseo, de anhelo, ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, y ahí está la actitud de angustia, de frustración, porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos morir, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo está diciendo, mi deseo es no morir, sino ser transformado, estar vivo cuando llegue el Señor Jesucristo y no pasar por la muerte, sino que esto mortal, en un abrir y cerrar de ojos, sea absorbido por la vida. Pasar del cuerpo mortal al cuerpo inmortal, del cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible, sin tener que pasar por la muerte. Ser transformado cuando venga Cristo. Eso quisiera. Sin embargo, muchas veces, y durante toda la historia, hasta ahora, los hijos de Dios han tenido que pasar por la muerte. Entonces, como ya dije, existe una tensión entre lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que hará por nosotros en el futuro. Y en ese periodo entre nuestra justificación y nuestra glorificación, mientras estemos aquí, en este cuerpo, en este mundo, gemimos. Gemimos con expectativa, con anhelo y también con angustia y con frustración, porque estamos deseando ya nuestra liberación, nuestra salvación final. Gemimos ahora porque tenemos las primicias del Espíritu. Mira, regresa a Romanos 8, en el versículo 23. También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, las primicias se refería a los primeros frutos de la cosecha que eran ofrecidos al Señor. Obviamente, tú no dabas las primicias si la fruta no estaba madura y buena y deliciosa. Dabas lo mejor al Señor, confiando en que luego haya una cosecha abundante. Pero lo primero y lo mejor para Dios. En ese sentido, primicias se refiere al inicio, el inicio de algo bueno, de algo mayor. Tener el Espíritu Santo ahora es garantía que recibiremos la herencia completa después. La morada del Espíritu Santo en nosotros es el primer paso, es la primera etapa del proceso redentor de nuestro Dios. Y ese Espíritu, las primicias del Espíritu, nos asegura, nos garantiza que Dios terminará su obra en nosotros. El Espíritu, como dice en Efesios, es las
arras de nuestra herencia, la garantía, la posesión del Espíritu en nosotros es lo que nos hace anhelar nuestra salvación final, porque sabemos que la vamos a recibir. Ya hemos sido transferidos a la esfera de la vida eterna. Ya vivimos en la gracia de Dios, pero todavía no disfrutamos de nuestra redención completa. El pecado sigue presente. Aún somos tentados, aún sufrimos y aún moriremos físicamente. Todavía no somos como Cristo, pero ya tenemos su espíritu, ya tenemos su vida, su poder, sus dones, y el espíritu nos va transformando día a día conforme a la imagen de Cristo, usando la palabra de Dios, la oración, la comunión con los santos, pero todavía no llegamos. Y no vamos a llegar mientras estemos en esta tierra. No creemos en que podemos llegar a la perfección absoluta mientras estemos vivos físicamente. Pablo mismo en Filipenses dice, no he llegado todavía, no soy perfecto aún, pero una cosa hago, prosigo, sigo corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús hasta la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y eso ocurrirá en el día de la venida de Cristo. Mientras tanto, el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, nos da una esperanza firme. El Espíritu hace que gimamos con angustia, pero también con anhelo y con expectativa. ¿Por qué gemimos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué falta a nuestra salvación? Pablo lo dice, Romanos 8:23, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es interesante aquí que Pablo use nuevamente la palabra adopción. ¿Acaso ya no nos había dicho en el versículo 15 que el espíritu de adopción nos adopta en la familia de Dios? Mira el versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya somos hijos adoptivos de Dios. Le podemos decir, Abba, Padre. En nuestras tentaciones, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, tenemos acceso al trono de gloria, al trono de gracia, por los méritos de Cristo. Y podemos decirle a Dios, así como Cristo le dijo mientras estaba aquí en la tierra, Abba, Padre. Según el versículo 17, al ser hijos, somos también herederos de Dios mismo y coherederos con Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo dice que nuestra adopción está en el futuro todavía? Porque esta adopción que ya tenemos, ya somos hijos de Dios, pero esta adopción está incompleta. ¿Qué falta? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la redención de nuestro cuerpo? Su resurrección y glorificación en el día final. Todavía no nos manifestamos, no nos revelamos como hijos de Dios. No nos mostramos plenamente reflejando la gloria de nuestro Padre Celestial. En Filipenses, capítulo 3, el versículo 20 y 21 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Otra vez la palabra clave, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo
de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra vez, continuamente en este texto lo vamos a ver, otra vez la tensión entre lo que ya poseemos y lo que todavía no recibimos, ¿lo ves? Ya hemos sido redimidos por Cristo, pero todavía falta un aspecto de esa redención. Todavía falta la transformación de este cuerpo corruptible en incorruptible. Eso que Pablo describe en 1 Corintios 15 como vestirse de incorrupción, vestirse de inmortalidad. Eso falta. Este cuerpo aún no ha sido redimido plenamente. No me malentiendas. Es indudable y es una verdad muy preciosa que Cristo ya nos compró pagando el precio con su propia sangre derramada en la cruz. Ya logró nuestra redención. Pero como el gran comentarista del siglo XIX, Robert Haldane, él decía así: en la cruz, Cristo logró perfecta y eterna redención. Pero en nosotros, esa redención se aplica por grados. ¿Qué significa esto? Que la redención se aplica por grados. Bueno, un primer paso es en esta vida. Cuando creemos en Cristo y somos liberados del poder, del dominio, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Un segundo paso ocurre en nuestra muerte física, cuando somos liberados de la presencia del pecado y vamos directo a la presencia de Dios en espíritu, libres por completo de la presencia del pecado en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y un tercer paso ocurre en nuestra resurrección final, cuando seamos glorificados corporalmente, cuando nuestro cuerpo físico será transformado, cuando triunfemos definitivamente sobre la muerte. Como Pablo dice también en 1 Corintios, el postrer enemigo que será vencido, el último enemigo, será la muerte. En ese día será sorbida la muerte en victoria. Ese día será la revelación pública de nuestra naturaleza como hijos de Dios, en cuerpo y alma glorificados. Qué maravillosa, qué bendita esperanza. Pero algo importante, una esperanza que no es para todos, sino solamente para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, para aquellos que han puesto su confianza en el mensaje del Evangelio, aquellos que creen que Cristo murió por sus pecados y que resucitó y que está vivo para darles la vida eterna. Anhelemos ese día, deseemos ese gran día en que Cristo volverá por los suyos, el día de la redención, el día de la glorificación, el día de la victoria completa de los hijos de Dios. No de los incrédulos, no de los hijos de Satanás, sino de los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vivir con esperanza en un mundo que sufre? En primer lugar, lo hemos dicho, con anhelo y expectativa de la gloria eterna. Ese anhelo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y en segundo lugar, también esperamos con confianza y perseverancia en un mundo caído. Con confianza
y perseverancia en un mundo caído. Observa los versículos 24 y 25, porque allí se explica la naturaleza de nuestra esperanza. En primer lugar, nota la primera frase. Pablo dice que fuimos salvos, porque en esperanza fuimos salvos. En pasado fuimos salvos. Se está refiriendo al momento de nuestra conversión. En ese instante, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos justificó, nos libró de la culpa del pecado, nos dio su Espíritu, nos adoptó en su familia, nos trasladó del reino de la muerte al reino de la vida. Fuimos salvos. Pero así como la creación, como el universo, fue sujetado en esperanza, nosotros también, dice este versículo 24, que fuimos salvos en esperanza. Y eso significa que la esperanza es un elemento crucial en la vida del cristiano. La esperanza está ligada a nuestra salvación desde el principio. Desde el principio. La esperanza bíblica no es un simple buen deseo, sino que es una confianza sólida. Aunque nuestra salvación está segura, fuimos salvos, dice Pablo. Desde el inicio, esta salvación que ya disfrutamos, siempre ha incluido un elemento de anhelo, un elemento de espera, un elemento de que falta algo más, de que aún no está completa. Pero eso que falta no es algo nebuloso, no es algo vago, no es algo ambiguo, no es algo incierto, porque lo repito, la esperanza bíblica no es un simple buen deseo de algo que puede o no ocurrir, sino que es confianza sólida. Mira cómo lo dice Pablo en este versículo 24, porque define esta esperanza como tener confianza en algo que no vemos. 24. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué es entonces? Bueno, lo que se ve es posesión presente. Es realidad actual. Lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Continúa diciendo Pablo ahí en el versículo 24. Lo que puedo ver está aquí. Lo tengo. Es realidad, es mi posesión, lo veo. No tengo que esperarlo. Sin embargo, la gloria futura que será revelada en nosotros no está aquí. No la veo todavía, pero la anhelo, la aguardo con todo el corazón y estoy seguro que viene. Las miserias y dolores y aflicciones de esta vida a veces pueden desviar nuestros ojos, pueden desviar nuestra atención de la gloria de Cristo. Y comenzamos a mirarnos a nosotros y a decir, pobrecito de mí, mira todo lo que estoy sufriendo. Y saco mis ojos de Cristo y de su gloria y de la eternidad. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos garantiza que todo esto terminará. Sí, hermano. Sí, hermana. Todo lo que estás pasando se acabará. Terminará. Y viviremos
en la gloria y en el gozo de Dios para siempre. La fe en Cristo y la esperanza en Cristo son inseparables. Son inseparables. Algunos han dicho que son sinónimas, pero no son sinónimas, pero sí están juntas. Como dice el escritor de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Es creer lo que Dios dice en su palabra, es estar convencido de ello y esperar que se cumpla. ¿Cómo debemos esperar que se cumpla? ¿Cómo debemos esperar esa gloria, esa salvación final? El versículo 25 nos lo dice. Ya hemos dicho que con fe, con confianza. Pero mira también el versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si nuestra esperanza está puesta en aquello que es absolutamente seguro, pero que no veo todavía, entonces tengo que esperarlo con paciencia, porque va a llegar, solo que debo tener paciencia. En este caso, lo que no vemos es nuestra glorificación final. Está escondida de nosotros, está oculta, pero tiene valor eterno y es segura. Pablo, en 2 de Corintios 4:18, vamos a leerlo, porque mira lo que dice, es muy relevante. 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando, desde el 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo en este mundo físico que podemos ver y que nosotros pensamos, esta es la realidad, esto es lo que vale, es pasajero, es temporal, dice Dios. Pero lo que no se ve, la gloria de Cristo, la herencia eterna, eso es seguro y es eterno. Esa es la realidad y tienes que esperarla con paciencia. Y esa cualidad de la paciencia, de la perseverancia en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, es una de las marcas distintivas, indiscutibles del creyente. Habrás escuchado esta doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos. Es distintiva, es indiscutible, es indudable en el creyente. Sigue adelante el Hijo de Dios, con los ojos puestos en la meta, los ojos puestos en Jesús. Sigue corriendo con perseverancia, porque está esperando la consumación de la obra de Dios en nosotros. Pablo dice, estoy seguro, estoy convencido que Dios, que ha comenzado la obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Será algo tan increíble y será algo tan glorioso, tan extraordinario, que cualquier sufrimiento presente queda empequeñecido, queda minimizado. Podemos soportar todo con paciencia. Podemos correr con gozo, sabiendo que nada de lo que nos ocurra, por terrible que sea, es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y esto no es falta de compasión, porque algunos podrían decir, pero pastor, hay gente que está sufriendo, y está sufriendo mucho, y de verdad está sufriendo, y está angustiada, y está preocupada. Y no negamos eso, y la Biblia no niega eso, no niega el sufrimiento humano. Simplemente está haciendo, Pablo aquí, una comparación con la gloria venidera y que debe producir en nosotros esperanza, y debe producir perseverancia, y debe producir paciencia y gozo, aún en medio del sufrimiento. Hay tantos ejemplos en la Biblia y en la historia humana, de gente que vivió así, con ese gozo y con esa perseverancia en las peores circunstancias. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo y tenían la esperanza de la gloria eterna. El niño pequeño, cuando planta la semilla, quiere que ya crezca la planta. Y la mamá tiene que enseñarle que el proceso para que nazca la vida y aparezca el tallo y las hojas y luego el fruto es largo. Y tiene que tener paciencia este niño. La mujer embarazada debe esperar 9 meses para tener por fin a su bebé en sus brazos. Debe tener paciencia. El paciente que está en recuperación después de una operación complicada debe entender que necesita tener paciencia para sanar completamente. Y de la misma forma, el Hijo de Dios, como dice en Hebreos 12:1, debe correr la carrera con paciencia. Esta es la paciencia del mismo Cristo en las tribulaciones. Como dice el siguiente versículo, en Hebreos 12:2, que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y sufrió con paciencia hasta el fin. Sé que es difícil. Sé que hay sufrimiento y cargas muy difíciles de llevar. Pero sigue adelante. Ten paciencia. Lo mejor está por venir. Termino con las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Así dice él: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermanos, que cuando venga Cristo nos halle no en ansiedad, no en queja, no en amargura de espíritu, sino sin mancha e irreprensibles, en paz. Sigamos adelante en la carrera de la fe. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra. Gracias por el ánimo que nos da siempre. Ayúdanos a considerar nuestras circunstancias a la luz de la eternidad, bajo la perspectiva tuya. Ayúdanos a correr la carrera con anhelo de llegar a la meta y de llegar bien, con esperanza sólida, firme. Guíanos a ser tus hijos obedientes, que te aman, que te sirven, que te glorifican, que te esperan. Cristo, ven pronto.
Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu soberanía y por tu Espíritu Santo, que es la garantía en nosotros de que recibiremos la herencia eterna. Te pido también, Señor, por los que no creen en ti todavía y por lo tanto no tienen esta esperanza. Por aquellos que solamente les aguarda la condenación, el infierno. Que abran sus ojos, obra en sus corazones, muéstrales la verdad, convéncelos de su pecado y que crean en Cristo. Que lo amen con todo su corazón y que puedan tener este gozo y esta esperanza en medio de un mundo que sufre. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, buenos días. Quiero invitarlos a compartir este tiempo de oración. Inclinen sus rostros, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque es el alimento espiritual que tú has puesto, Señor, en este día. Rogamos que lo guardes en nuestros corazones y que lo apliquemos a nuestras vidas. También te damos gracias por tu cuidado, tu protección, y te agradecemos también por la provisión que nos das. Y ahora queremos pedirte por las ofrendas que en tu misericordia tú vas a permitir, Señor, que las demos con alegría y que sean, Señor, para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por participar de este culto. Gracias al Señor por su palabra. Vivimos en tiempos difíciles. Desde hace varios meses estamos en medio de esta pandemia. El gobierno nuevamente ha decretado inmovilización los días domingo. No sabemos aún cuándo volveremos a congregarnos. Sin embargo, nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo sigue firme. Sabemos que esto no es lo ideal. Sabemos que tenemos que volver a estar juntos otra vez. Oremos por ese propósito. Oremos que Dios tenga misericordia de nuestro país y que pronto podamos estar juntos otra vez para adorar a nuestro Dios. Como dice en el libro de Hebreos también, ensayando para ese día, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Viene Cristo pronto y es nuestro deseo que podamos estar juntos aquí en la tierra otra vez para adorarle a Él. Mientras tanto, en nuestras casas, sigamos leyendo la Biblia, sigamos orando juntos individualmente, como familia, también aprovechando el tiempo porque los días son malos, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estén atentos también a los cultos especiales que estamos teniendo los días miércoles. Son cultos de ánimo para ayudarnos a perseverar en la carrera de la fe. Este día miércoles vamos a tener a las 8 de la noche nuevamente un culto especial para alabar a Dios con un predicador invitado. Así que conéctense, pasen la voz a otros que no se están conectando para que podamos estar juntos y aprender la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a orar al Señor para terminar este culto. Padre Santo, gracias nuevamente por tu presencia con nosotros. Anímanos, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, con la oración, a seguir perseverando, a seguir corriendo, con fe, con gozo, la carrera que tenemos por delante. Gracias, Padre,
por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Oramos por todos aquellos que están viendo esta transmisión en este momento, que bendiga sus vidas y que les des crecimiento y madurez espiritual. Y aquellos que no te conocen, que les des salvación. Gracias, Padre. Síguenos usando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.